Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas. Buenas tardes. ¿Todo bien? Vamos de poquito entrando. No podía entrar a Zoom, no sé qué pasó. Y Nico está con el mismo problema, así que debe ser un problema de Zoom. ¿Ustedes pudieron entrar bien o les hizo algún lío? Costó, sí, hay algo que... bueno, esperemos, crucemos los dedos, esté todo bien y funcione las 2 horas que tenemos clase. Después, no sé. Bien, sí, a mí me pasó lo mismo, eso. Pero bueno, aquí estamos, por suerte. Ahí lo esperamos a Nico. Está entrando y arrancamos. Dale. Buenas, ¿cómo va? Ahí estamos. Hola, Nico. ¿Todo bien? Todo bien. Un minutito y arrancamos. Bueno, es un requisito extra la aprobación, pregunta Rafael. No, no, el curso de habilidades blandas es opcional. Los requisitos de aprobación son los mismos que planteamos al principio de la cursada, que es el 75% de asistencia y hacer las entregas y los cuestionarios. Eso no cambió. Buenísimo. Bien. A ver. La clase de los lunes las veo grabadas. No se subió el lunes pasado por algo en particular. Eh, no sé, Nico, no sé qué pasó con el video de la clase de consultas. Tal vez no está en la lista, pero creo que se subió, ¿no? A ver. No sé, puede haberme equivocado. Un segundito. Puede ser. Cuando es así, nos pueden mandar un mail y nos recuerdan que si no ven la clase. Así no esperan hasta el otro miércoles y se les hace tan largo. Pero lo revisamos y la subimos, no se preocupen. Muy bien. Bueno, eh, antes de arrancar, contarles que ya estamos como en una etapa muy avanzada del curso. Esta es la clase 11, así que estamos como súper en camino y cerquita del final del curso. Eh, nosotros tenemos planificado finalizar el curso, la última clase, el 16 de julio, ¿sí? Así que falta un mes. En el medio tenemos un feriado, así que, bueno, ese feriado seguramente les sirva para ponerse a pleno a trabajar en la entrega final, ¿sí? Que va a ser en esa semana del 16 de julio. Eh, y después vamos a tener algunas semanas más para la corrección, la devolución de ese trabajo y para que puedan inscribirse a los cursos que siguen, ¿sí? Si lo quisieran hacer. Como les contamos la otra vez, ustedes van a tener una inscripción prioritaria en esos cursos, así que la idea es que puedan entregar este trabajo y podamos hacer las correcciones cuanto antes, así ya tienen habilitada
esa entrega y después nos quedaría un miércoles más por las dudas, por si sucede algo de que, no sé, algún día se nos corte internet o lo que sea, y tenemos ese miércoles ahí por las dudas, pero la idea es finalizar el miércoles 16, ¿sí? Em, También contarles que esta semana, no sé si ya fue, no, es mañana. Mañana hay un taller eh, especial para las personas que no pudieron realizar la preentrega. ¿Sí? En ese taller lo que se va a hacer es ver punto por punto de la preentrega y va a haber una explicación de un docente para que quienes no llegaron la puedan hacer en esa clase. Así que para quienes quieran, quienes tengan ganas, quienes tengan dudas y quieran seguir avanzando con eso, vamos a estar mañana en ese taller. ¿Sí? Después les compartimos la info por Discord, igual les tiene que haber llegado ahí en el mail. Eh, Creo que no me estoy olvidando de nada, Nico. No, creo que no. Igualmente nada, si nos vamos acordando, los vamos diciendo, puede ser que a veces se nos piante algo. Ahí estaba viendo que sí, no la subí, no me di cuenta, así que ahora subo la clase. Va, ya la estoy subiendo, así que Buenísimo. en un link debe estar. Bueno, a ver cuántos somos. Ah, somos. Ya podemos arrancar claramente. Bueno, como bien les decía a Mancay recién, ya estamos en la recta final, si no nos falta mucho. Hoy vamos a ver un tema que también nos podría ayudar para aplicarlo en el trabajo final, ¿sí? Era un tema que yo sabía que lo teníamos que ver, por eso no lo vimos antes y seguramente tengamos que reforzar alguna explicación sobre algunos temas. Bueno, nada, y lo mismo, ya a esta altura hay tanto código que yo preparé un trabajo, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, pero creo que si lo hacemos línea por línea o lo voy tipeando línea por línea, claramente no nos alcanza ni dos clases juntas porque es bastante código, ¿sí? Así que bueno, vamos a entrar a trabajar con eso que creo que a más de uno les va a gustar. Sí, estoy mirando ahí la otra compu porque se está subiendo la clase. Eh, ¿Cuál sería el esquema conceptual del uso del contexto en el CRUD? ¿Cuál sería el esquema conceptual? ¿A qué te referís con el esquema conceptual, perdón, ya arranco medio trabado. Para entenderte. No tenés Rafa Mic, ¿no? Estuve medio ausente, pero solo para tener en claro por los detalles de las claves, usamos React Router, Context y algo más que puedas tener en cuenta. Estoy usando React en mi trabajo y yo creo que estoy un poco avanzado respecto a contenidos del curso. Sí, nosotros, Kevin, siempre fíjate, nosotros tenemos las PPT, sí que todos tienen acceso a las PPT. Las PPT mandan, ¿sí? O sea, los contenidos que están ahí es como máximo lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Así que guíense por eso, porque otras cosas, bueno, no corresponde, primero porque claramente no es parte del temario de la clase, y segundo que, bueno, la idea es eh, que, que sigamos todos juntos. Y mirá, Kevin, yo te digo lo mismo que expliqué, ¿te acordás? Hace un par de clases atrás. Eh, yo no tengo problema que nos movamos en bandas, digamos, como máximos y como mínimos, ¿sí? Pero a veces determinar ese máximo y ese mínimo puede llevar a que intentamos cualquier cosa entre todos, ¿sí? Por eso no está mal, porque claramente no quiero limitar la creatividad de cada uno, pero mi miedo es que si yo te digo que sí, después me entregues algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hicimos, por más que sea React, ¿sí? Eso nada más. Fíjate los contenidos y trata de moverte ahí, ¿sí? Si querés salirte un poquitito de la banda, bueno, yo no tengo problema, pero más o menos que se acote a eso, ¿sí? Porque si no, se nos va para cualquier lado la cosa, ¿sí? Ese es el límite medio difuso que yo pongo, pero bueno, más o menos traten de entenderlo y de seguirlo
para que más o menos armemos entre todos un desarrollo que se corresponda con la clase, ¿sí? Eh, bueno, back, edito, le pego al back, elimino, le pego al back, luego le pido al back, rehago la lista. Claro, a ver, no sé si sigo entendiendo, pero Rafa, la idea es armar un club que sea lo más parecido posible, por eso capaz que lo que hoy vamos a explicar te sirve, lo más parecido posible a lo que sería un desarrollo funcional, ¿sí? Nosotros no vuelvo a lo mismo, carecemos de un backend, con lo cual algunas cosas es medio complicado, pero bueno, justamente hay una herramienta que es la que vamos a ver hoy, que ya la habían nombrado ustedes, pero yo no sabía que estaba la clase de hoy, por eso no la, no la mencionamos antes, que nos puede ayudar a armar el CRUD de manera más sencilla, ¿sí? No porque sea sencillo el código, sino porque la herramienta nos brinda funcionalidades que imitan perfectamente un backend, ¿sí? Yo voy a hacer algo sencillo, ¿sí? Que es lo que pretendo que también ustedes me sigan. Inclusive si utilizan esta herramienta y la integran dentro del proyecto final, ya está terminado, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es retocarlo un poco, darle una vuelta de tuerca para que se parezca a lo que ustedes están armando y, y ya está. ¿Sí? No hay mucho más para hacer. Como decía Mancay, nosotros tenemos una clase al final que nos sirve de backup, y nos sirve también para charlar y nos sirve para ver alguna cosa que quedó. Bueno, siempre es bienvenida porque, porque está bueno, ¿sí? Que podamos darle un cierre a todo esto eh, con algún feedback de ustedes hacia mí o, bueno, de mí hacia ustedes, alguna pregunta que me hagan de, de los años que estoy trabajando y que por ahí les puedo colaborar con algo, lo que sea, ¿sí? Pero por eso les digo, ya con lo que veamos hoy, pueden armar el trabajo y ya lo dejan listo, ¿sí? Ya le ponen un moñito y lo pueden dejar listo, ¿sí? ¿Qué más? Eh, Creo que nada más, ¿sí? Hoy vamos a explicar un par de cosas que tienen que ver más con el backend, pero necesitamos saberla porque si no, nada, se vuelve medio complicado de entender el concepto en general, ¿sí? Hay alguien en la sala de espera, lo voy a admitir. Voy a presentar mi pantalla. Esta está acá. Sí, compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Si no, están viendo la pantalla de Estás Windows. empezando a compartir. Ah, ahora Ah, sí. va medio lento. Bueno, bastante lento va la cosa hoy, ¿eh? No sé por qué. Esperen que me acomodo un poco, me traigo esto acá. Voy a bajar un poco la camarita, así gano ancho de banda. Estoy viendo los mensajes. Nos quedan Seis, 4 clases de miércoles para hacer el proyecto. uno, dos, tres, Eh, cuatro, un feriado y una clase más. Son claro, 6 semanas exactamente. y que tienen Eh, tiempo todavía, no desesperen. sí, hay tiempo. Si aparte ya les digo, con lo que veamos hoy, si lo integran al trabajo que ya tienen hecho, que corregí 184 entregas, así que la mayoría lo tiene hecho, eh, ya estamos, ya estamos Sí. listos. La ¿Sí? idea es poder, como en estas últimas semanas, ir viendo, obviamente, el contenido que nos queda y usarlas para que ustedes puedan mejorar y pulir ese trabajo eh, y hacer la entrega tranquilos. ¿Sí? La idea es que esas 184 personas que entregaron el proyecto, que hicieron la preentrega, entreguen el trabajo final, ¿sí? No se nos vayan, por favor, se los pido. Sí, los vamos a perseguir hasta no sé. Vamos a hasta- perseguirlos, vamos a acompañarlos, vamos a ayudar en las clases de los miércoles, en la clase de los lunes, y si es necesario, como estamos haciendo este taller de la preentrega, haremos un taller para la entrega final. Digo, eh, quédense tranquilos que los vamos a acompañar. Por eso les anticipamos 6 semanas
que bueno, que ya estamos llegando al final, como para que se lo puedan anotar, se puedan organizar. Sabemos que julio es un mes complejo porque empiezan los cierres de cuatrimestres y todas las cuestiones. Así que bueno, mientras más podamos anticiparnos, mejor. Más o menos, mira, dentro de poco nos ponemos un call center, te digo, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Tenemos experiencia ya en ese rubro, más o menos con Bebé Reno. No, un montón, vi la película esa muy fuerte. Bueno, eh, si alguien quiere especializarse en React, ¿hay más cosas o vimos casi todo? No, Anthony, hay mucho para ver de React. Es es un lenguaje que se va actualizando muchísimo, ¿sí? Entonces, nosotros no hicimos algo tan inicial tampoco, pero hay mucho para ver. Si querés dedicarte al frontend, obviamente tenés que seguir especializándote, ¿sí? Así que nada, metele a fondo que hay mucho para ver, ¿sí? Bueno, clase 11 y 12 vamos a ver un tema casi final, que es implementar un CRUD completo, ¿sí? Con todas las funcionalidades que pueda haber, ¿sí? Como meterle todo con todo, ¿sí? El tema es así. Nosotros para hacer este CRUD completo tenemos que o inventar algo de nuestra forma local, ¿sí? ¿A qué me refiero? A todo lo que venimos haciendo hasta ahora. A meter una lista y guardarla en un store, a crear una lista y mantenerla en memoria. Mientras esté el navegador abierto, eso va a existir, ¿sí? Em, Tenemos que teníamos, mejor dicho, que encontrar la vuelta por ese lado, ¿sí? Ahora bien, existen herramientas como esta que les voy a mostrar, hay de todos tipos y colores, ¿sí? Salen todo el tiempo, hacen cosas nuevas todo el tiempo, no vuelvo a lo mismo, no crean que tengo la bola de cristal para saberlas todas, ni siquiera que tengo la última palabra, porque nada que ver. Y hay una en particular que a mí me parece que está muy buena, que sirve para emular lo mejor posible un backend, ¿sí? O sea que eh, vendría a ser algo así como un servidor que está en la nube, que nosotros podemos crear el nombre de ese servidor y ese servidor va a tener una serie de funciones a las cuales yo esas funciones las voy a poder llamar, invocar y poder utilizar los datos que me provea o los datos que yo le provea a esas funciones para poder armar un club completo, ¿sí? Como si tuviese un backend en Java, en Node, voy a eso, Anthony, justamente. Como si tuviésemos un backend en Java, en Node, en cualquier lenguaje de programación que se imagina, ¿sí? Esta herramienta se llama Mock API, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que esta herramienta nos provee, ¿sí? Después contesto algunas cuestiones porque quizás son más particulares y no quiero perderme la clase. Sí. Em, Tenemos que ver un par de cuestiones de esto, porque si no parece magia y no es magia, hay toda una lógica atrás de todo esto que vamos a ver nosotros, ¿sí? Que es lo que yo voy a tratar de explicar, aunque no corresponda al front-end, ¿sí? Pero es importante que nosotros las conozcamos, ¿sí? Para entender un poco qué hace este mock-up, porque si no, en serio, parece como que es algo mágico y no es mágico, ¿sí? Es lo mismo que van a hacer ustedes el cuatrimestre que viene, si es que se anotan en backend, solamente que ya hecho, ¿sí? Nada más que eso. Lo primero que tenemos que entender es el concepto de endpoint, ¿sí? Un endpoint es una dirección URL a la cual yo la escribo en el navegador, ¿sí? Y esa dirección URL
me puede proveer un dato o yo le puedo pasar un dato en función de lo que necesite hacer. ¿Sí? Entonces, acá vienen un par de cuestiones que son lógicas y más de uno se estará preguntando. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una diferenciación entre lo que pretendo hacer con esa dirección URL. ¿Sí? Para que haya una diferenciación, obviamente tiene que haber algo diferente. Porque si yo llamo una misma URL todo el tiempo, eh, uno no entiende, pero ¿cómo cambia si yo estoy invocando la misma URL? Bueno. Lo que sucede es que yo cuando llame a esa URL, ¿sí? Le voy a pasar una forma de pedírselo, ¿sí? Esa forma de pedírselo se conoce como verbo, ¿sí? ¿Qué es el verbo? Es lisa y llanamente lo que yo necesito de esa URL. ¿Sí? Lo que yo necesito hacer, yo necesito pasarte un dato para que lo guardes, yo necesito pedirte datos para que me los des, yo necesito pasarte algo para que lo modifiques por completo, yo necesito algo para que lo modifiques parcialmente o yo necesito que pasarte algo para borrar, ¿sí? Creo que más o menos los mencioné todos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Yo le pido lo que necesito. Y por otro lado, esa URL que yo voy a llamar, también le voy a pasar como dos partes, como si fuese el HTML. ¿Sí? Imagínense o recuerden el HTML. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la estructura más básica y común que yo tengo es, por un lado, el encabezado y por otro lado, el body? ¿Sí? Teníamos otras cosas, ya lo sé. ¿Sí? Pero teníamos como esos dos grandes bloques. Bueno, acá hay algo muy similar. Cuando yo le pido algo al backend, le tengo que pasar, además del verbo, que le voy a explicar qué es lo que necesito, ¿sí? También le voy a pasar en esta solicitud esas dos partes, un encabezado y un cuerpo, ¿sí? En el encabezado va a ir justamente lo que necesito de esa URL. Ahora los vamos a mencionar, ¿eh? No me los spoileen. Yo lo sé que muchos de ustedes también. A esa URL le voy a pasar en ese encabezado lo que necesito. Y podría pasarle más cosas, ¿sí? Entonces, atemos un poco todo lo que fuimos aprendiendo. Si yo le puedo pedir a una URL X lo que necesito y yo ya sé los verbos, o sea, yo ya sé cómo pedírselo, entonces yo le podría pedir a la página de Coca-Cola, a la del Banco Nación o la de Adidas lo que necesite, ¿o no? Entonces, claramente, dentro de ese encabezado seguramente vaya algo más. ¿Qué se imaginan que podría ir aparte de este verbo? ¿Qué se imaginan? Exactamente, ¿sí? Dentro de ese encabezado es donde yo también le voy a decir quién soy, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo le quiero pedir algo a una API o a un endpoint de el Banco Nación, no le puedo pedir como cualquier hijo de vecino, bueno, pasame, no sé, tal información, ¿sí? O quieren utilizar algo menos grave porque ahí ya sería complicadísimo, qué sé yo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, dentro de ese encabezado, yo le voy a pasar un token, por ejemplo. Le voy a decir, soy esta persona, yo tengo permiso para entrar. ¿Y qué va a hacer la URL o el backend ese? O el endpoint. Estamos siendo todo muy figurativo todavía, ¿no? Va a decir, perfecto, ya sé lo que querés, ya sé quién sos, entonces, si esas dos cosas corresponden, te devuelvo o te acepto la información. ¿Sí? Entonces, más o menos en líneas generales ya sabemos cómo funciona el backend que van a tener que construir el cuatri que viene. ¿Qué van a tener que hacer? Justamente van a tener que definir cuáles van a ser sus endpoints, qué es lo que van a permitir, ¿sí?
y cómo va a ser la seguridad para lo cual van a permitir o no algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en mi backend? ¿Sí? Tengo que definir algunas funciones. ¿Sí? Ustedes me dirán, la función es media rara hablar porque no corresponde a la idea de todo esto que yo estoy armando. Y la respuesta es sí, es correcto, ¿sí? Porque no es una función, es más precisamente, y para tratar de llevarlo más eh, a algo más técnico, ¿sí? Lo que van a definir son métodos, ¿sí? Un método es como una función, pero que va a pertenecer a una clase. ¿Sí? No me quiero meter con este tema, pero tampoco quiero que se queden con una idea que no es correcta, ¿sí? Y en definitiva, miren qué sencillo esto que yo les voy a decir. ¿Lo van a encontrar en un diccionario? No, y por ahí es medio incorrecto, pero por ahí como analogía sirve perfectamente para entender, ¿sí? En definitiva, una API, ¿sí? O un endpoint, que es lo que les expliqué recién, es lisa y llanamente una función o método que en lugar de guardarme la información en una variable cuando yo se la pido, la mando por una URL. ¿Sí? No tiene más vuelta que eso. Es una lista de clientes, perfecto, pero en lugar de mandártelo y guardarlo en una variable lista de clientes, lo mando por la URL y vos lo procesás como querés. Y acá viene la gran pregunta del millón. Eso que lo mando por una URL, ¿cómo se lo mando? ¿Le mando 100 variables diferentes por una URL concatenadas con un signo de pregunta? Muy complicado. Exactamente. Se lo mando con un formato JSON. El formato JSON, JavaScript Object Notation, es el formato que, bueno, no quiero usar la palabra todos, pero vamos a decir que sí, que todos los lenguajes de programación saben cómo codificar y decodificar. Todos hablamos el mismo idioma, entonces yo armo un backend en Java y lo consuma React, lo consuma Angular, lo consume Vue, me da lo mismo, ¿sí? Porque yo lo estoy mandando JSON y el otro sabe cómo leerlo y cómo, si es necesario, eh, volver a codificarlo, ¿sí? Sí, el JSON es un objeto, ¿sí? La única, digamos, eh, no quiero usar la palabra complejidad, pero vamos a decir, la mejor característica que tiene el JSON es que se pusieron de acuerdo todos en qué usar. ¿Sí? No tiene mucha vuelta que darle. Muchachos, ¿cómo leemos todos la información de todos? Porque si no es un lío bárbaro. ¿Sí? Imagínense una reunión de los CEO de cada lenguaje de programación, CEO, llámenlo como quieran. Bueno, hagamos uno en común y lo leemos entre todos y nos dejamos un chat. Bueno, eso es JSON, no tiene mucha más vuelta que eso. ¿Sí? Pero bueno, volvamos a un toque a lo que estábamos hablando, ¿sí? Para poder usar la mock API, esta que yo le voy a plantear, ¿sí? Yo necesito, entonces, en mi backend, no estamos trabajando en backend, es solo explicación técnica para que la entiendan, ¿eh? Por favor, que no se vayan a confundir con esa idea loca que ya el cuatri que viene van a tener que romperse la cabeza con el backend, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito definir en mi backend es cuando llegue un pedido de tal verbo, y bueno, yo tengo que saber cómo responderle. Entonces, yo voy a definir en mi backend una serie de métodos que van a ser get, post, put, patch y delete. ¿Sí? Hay otros, pero vamos con estos que son los más comunes. ¿Sí? ¿Qué hace cada uno? Recuerden esto porque es algo de diccionario. ¿Sí? Un método get tiene que devolver información. ¿Sí? Si ustedes se encuentran con un método del tipo post que se llama
Get clientes podría funcionar, ¿sí? Porque es un nombre, pero está mal, ¿sí? Imagínense una base de datos que es una tabla que se llame clientes y guarde información de productos de limpieza. ¿Va a funcionar? Y sí, porque es un nombre, pero está mal, ¿sí? Cada cosa en su lugar, cada cosa con su nomenclatura. Entonces, si yo tengo una función con el nombre que sea, pero dice get client, get product, get lo que sea, esa función debería devolver información. Yo no le puedo pasar la información para que la guarde en una base de datos, en lo que sea. Tiene que devolver información. Entonces, el método get tiene que devolver información. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otro método que son de los más populares y este seguramente lo recuerdan porque en HTML de cierta manera ya lo usaban, ¿sí? Que es el post, ¿sí? El método post es cuando yo mando algo al servidor para que el servidor lo guarde, ¿sí? Mientras todo un poco de té, ¿dónde lo vieron? En HTML, el 4 y pasado. No me contesten los que ya trabajan porque ya sabemos dónde lo vieron, pero ¿dónde lo vieron, por ejemplo? En los formularios. ¿Qué es el formulario en un HTML? En definitiva, es una bolsa de inputs que yo se lo mando al servidor con un nombre para cada input y le voy a decir, todo esto que te estoy mandando es para que lo guardes en donde sea, ¿sí? Base de datos, qué sé yo, en un archivo de texto, lo que sea, ¿sí? Pero la característica del post es yo te mando información a vos, no te la estoy pidiendo, ¿sí? Independientemente, y esto es un pequeño asterisco que hago en la explicación, que estos métodos me pueden devolver información, ¿sí? Tienen una idea de qué me podría devolver un método post, por ejemplo. Hay algo que es obvio y otra cosa que también es obvia, pero imagínense. Sí, cuando yo mando algo a crear, exactamente, ahí lo están tirando, me puede devolver dos cosas, ¿sí? Me puede devolver o que el proceso está correcto o que hubo un error. Entonces, devolver siempre me va a devolver. Por eso, ojo cuando nosotros hablamos de estos métodos y lo que hacen, porque a veces parece como algo muy cerrado. No, el método post guarda, sí, guarda, obviamente es su concepción original, pero me puede devolver algo. Me puede devolver o un mensaje propio del servidor o mismo lo puedo crear yo. Yo puedo crear un pequeño mensajito que me diga el cliente se guardó correctamente, ¿sí? O si no, me puede devolver un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo a la mismo chiste de siempre. Alguien pasó por al lado del servidor y lo pateó y lo desenchufó de mi base de datos y no guardó nada. Entonces, ¿qué me va a decir? No, no lo pude guardar. Me va a decir ok y no guardó nada. Puedo estar mandándome una macana una semana pensando que estoy guardando la información y no estoy guardando nada. Entonces, me devuelve una respuesta estándar y también me devuelve una propia si es que yo quiero. ¿Sí? Las respuestas estándar, fíjense un día si tienen ganas. Yo la verdad es que no, siempre me olvido de ponerlo. Tengo por ahí un JPG con las respuestas del servidor, pero por ejemplo, la respuesta con un status 200, con un código 200, quiere decir que salió todo bien. ¿Sí? Que el dato se guardó, ¿sí? Un error 500 quiere decir un error interno del servidor. Es la clásica cuando le pifio con el nombre de la variable o con el nombre de la clase o algo por el estilo. Bueno, o algo un poquito más grave, ¿sí? Pero esos errores son estándar, ¿sí? Y después está lo que yo puedo crear, ¿sí? Lo puedo crear sin ningún problema. Bueno, después tenemos el método put y el método patch, ¿sí? Cualquiera de los dos se pueden utilizar de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Pero cada uno tiene una funcionalidad bastante puntual, ¿sí? El método put sirve para actualizar o reemplazar un registro completo, ¿sí? Depende de cómo yo lo use, también puedo reemplazar parte de ese registro, por eso les digo que es medio ambiguo, ¿sí? O sea, yo con el método put puedo agarrar un registro que ya existe
y reemplazarlo completo, ¿sí? Y después tengo otro método que se llama patch. Imagínense que yo no lo uso siempre put, no sé si está bien, pero bueno, no importa, ya está. Que no me escuchen los de la empresa, porque me van a retar. Pero el método patch lo que hace es reemplazar una parte del registro, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero actualizar la dirección de un empleado, de un cliente, debería utilizar un patch y no un put, ¿sí? Pero bueno, se pueden usar cualquiera de los dos. Y después tenemos, obviamente, eh, un método de let que no tiene mucha vuelta, pero elimina un registro, ¿sí? Eh, Así que bueno, los verbos más comunes que ustedes se van a encontrar cuando estén trabajando con las solicitudes HTTP: get, post, put y delete, ¿sí? Esos mínimamente los van a encontrar, ¿sí? Si ustedes utilizan algún framework tipo Laravel, tipo, se me fue el de Java, pucha, bueno, ya me venía a la cabeza. Y crean un modelo vista controlador, les va a hacer un mapeo de una tabla específica que ustedes quieran y después le va a crear una vista y quizá no, y le va a crear un controlador. Y ese con Spring está perfecto, no me salía. Y les va a crear un controlador. Y el controlador adentro va a tener todos los métodos ya hechos. Ojo con este ya hechos, porque también es una trampa que van a escuchar todo el tiempo. Si ya te da todo hecho, bueno, póngale, te da todo hecho. Te arma lo más cercano posible que puede. ¿Sí? Pero nosotros lo tenemos que trabajar. Si no, ya estaríamos sin laburo casi todos. ¿Sí? Te arma los nombres estándares de los métodos y por ahí algún dato, qué sé yo, pero no mucho más que eso, ¿sí? Después hay que elaborarlo, ¿sí? Pero bueno, así es como funciona un backend. ¿Es muy simplista? Sí, ya sé. Quizás hay alguno que conoce y dice, profe, pero tampoco es tan así. Bueno, es más o menos en líneas generales cómo funciona un backend. Sí, fíjense que necesitaríamos un montonazo de cosas que hoy por hoy no tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como para encontrarle la vuelta? Esperen que quiero ver si puedo abrir Mozilla. Bueno, está pensando una hora. Sí, obvio, sí, por eso. La idea es encontrar alguna herramienta que nos provea de un entorno similar a un backend, ¿sí? Como por ejemplo es Mock API, ¿sí? Esta es una, me vengo acá, voy a entrar a Mock API, ¿sí? Yo ya tengo ahí algo creado, pero vamos a hacer así. Voy a salir, vamos a Get Started, ¿sí? Tienen una versión gratuita y tienen versiones pagas, ¿sí? Una versión gratuita estamos más que bien. Y de última lo que pueden hacer es, si tienen varias cuentas de correo, pueden utilizar alguna en particular, qué sé yo, yo voy a usar la mía, bueno, de acá del programa, pero tengo creada una particular, así la hacemos todos juntos, ¿sí? Fíjense que el entorno no es muy grandilocuente, que es bastante sencillo, ¿sí? Yo lo que voy a crear es un nuevo proyecto, ¿sí? Vamos a ponerle acá, qué sé yo, productos, bueno, productos, ¿sí? Y acá dice que utilicemos un prefijo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es este prefijo? Porque la URL, o sea, nuestro endpoint donde nosotros vamos a hacer todos los pedidos necesarios, no va a ser exactamente la URL digamos, la principal de mi proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener tranquilamente, y existen, proyectos que tienen una vista para el frontend, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, no quiero utilizar, vamos a Adidas, ¿sí? www.adidas.com.ar y ustedes entran a la página de Adidas para mirar, para comprar, para lo que haga falta.
¿sí? Pero tiene una parte más de la URL, ¿sí? No estoy diciendo que sea el ejemplo de Adidas, ¿eh? No lo vayan a hacer ahora porque ya veo que Adidas me hace juicio después a mí. Eh, podría, mejor dicho, tener una parte más en donde le agregamos barra API, barra algo, y esa página de Adidas, siempre y cuando cumpliendo con lo que les dije antes, la seguridad y el tipo de cosas que necesite, me podría brindar información justamente de qué, de Adidas, ¿sí? Entonces, esto que nosotros vamos a poner acá, barra API, podría ser barra API, vamos a poner barra B1, ¿sí? Vendría a ser como el no quiero decir directorio, lo leí ahí, Juan, y me quedó directorio en la cabeza ahora. Eh, la, ah, ¿Cómo se llama? El subdominio, ahí está, no me salía. El subdominio al cual nosotros vamos a poder invocar de estos productos que están acá, ¿sí? Entonces yo voy a entrar ahí, ¿sí? Y fíjense lo que me dio ahí. Me dio una URL, ¿sí? Barra dos puntos en point, ¿sí? En point está en rojo. Entonces algo ahí ya empezamos a cazar de cómo funciona todo esto, ¿sí? Entonces, si yo esto que está acá me lo copio, ¿sí? Y lo pego acá, fíjense lo que pasó. No me tiró un bad request, no me tiró un error de not found, me tiró un not found. Bueno, me refiero a not found en el sentido de que no me tiró error la página, a eso me refería. Que lo está leyendo como, intentó, mejor dicho, leer como si fuese un JSON. ¿Sí? Pero voy a volver acá un toque. ¿Qué se imaginan que debería ir en lugar de endpoint? Es una trampa esto, lo estoy haciendo a propósito. Más o menos, porque el get, ¿dónde iba? En la solicitud que yo estaba haciendo. ¿Sí? Acá le voy a decir, ¿sí? eh, a dónde yo quiero apuntar esta URL. Pero recuerden que esta URL va a ir en un pedido y dentro de ese pedido que yo le voy a hacer, es donde van a ir las dos partes que le mencioné, el cómo y, bueno, y quién soy. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer así para que se entienda un poco mejor. Le voy a poner New Resource. ¿Sí? Y acá le voy a poner el nombre del recurso. Vamos a ponerle products. Ahí. Products. Ahí está. Ahí va. ¿Sí? Vamos a ponerle create. Y fíjense lo que me apareció acá. ¿Sí? Esto está todo provisto por Mock API, ¿eh? No se crean que esto es tan fácil de hacer. ¿Sí? Esto me lo da todo Mock API, gracias a Dios. ¿Sí? Lo primero que tenemos es un contador de productos. ¿Sí? Le voy a decir que me dé el máximo. Vamos a decirle, bueno, quiero ponerle 100 pero tengo un problemita. Ahí está. ¿Sí? Lo máximo son 100. ¿Sí? Y, eh, sí, bancame un cachetito, ahí vamos con eso. Lo máximo son 100. ¿Sí? Y después voy a hacer clic en data. Fíjense que me está dando. ¿Sí? Me está dando 100 productos hechos, ¿sí? Con primero un formato que, ahí lo dejo porque si no ya se lo mostré, que todos conocemos. ¿Qué formato es ese? Ya mostré el título, así que no tiene mucha gracia. Bueno, es un formato JSON. Volvemos a lo mismo. Gracias a Dios que todos hablamos el mismo idioma, este producto me resulta más útil, si no, estaríamos complicados, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Me da uno, 2, 3, 4 datos. ¿Por qué? Porque hay más datos para dar, pero yo voy a utilizar los que me da estándar, ¿sí? Me da un nombre, me da un avatar que es un JPG y me da un ID.
Fíjense que también, porque está todo preparado por ellos mismos, eh, está bueno porque también tenemos una idea autoincremental, ¿sí? Si no, podría ser cualquier cosa, ¿sí? A veces cuando se trabaja con datos de prueba, eh, no es útil la prueba, les digo porque me pasa a menudo en el trabajo, no es útil la prueba porque como se ponen datos que son cualquier cosa, después cuando lo probás con datos un poco más reales, rompe por todos lados, ¿sí? A mí me pasó hace poco, una pavadita que les voy a contar, en un campo donde había que poner un texto, todos ponían, vieron cuando escriben cualquier cosa con el teclado, 5 6 7 8 letras. Después cuando se empezó a usar, que había nombres súper largos, se rompía la vista, o sea, me hacía un salto medio raro de página. Entonces, ¿y de quién es el problema? ¿Del desarrollador o el de que lo probó, que lo probaste así nomás? Bueno, fíjense esas cosas porque son importantes, y ustedes tienen que cubrirse también. Yo ahora lo que hago, yo tengo un sistema de pruebas, ¿sí? Estoy haciendo un paréntesis, pero quiero que sepan cómo se labura en el día a día. Tengo un sistema de pruebas donde yo le digo al usuario, probalo así, asá, ¿sí? Porque si no lo prueban de la manera más fácil posible y te mandan, perfecto, funciona, subí la producción. Y después cuando rompen producción, pero no hace esto, pero aquello no anda. Entonces, la manera de cubrirse es no solo verificar que funcione, sino decirle al usuario, probalo así, asá, así, asá. Y andá haciendo un check sobre todas las pruebas y confirmame si funciona. Entonces, si no lo viste antes, bueno, mirá, yo te dije que lo pruebes y no lo probaste o lo probaste mal. Bueno, no importa, datos aparte. Bueno, entonces, si esto sirve, le vamos a dar update ahí, ¿sí? En realidad update no, close, ¿sí? Creo que nada más hay que hacer acá. A ver, generate all. Ahí va. ¿Sí? Y ahí quedó el endpoint funcionando. ¿Sí? Pero ustedes me dirán, bueno, pero ¿y esto qué es lo que hace? ¿Sí? Bueno, no quería mostrarlo y lo mostré. Fíjense que si yo ahora hago clic en el endpoint ese que está ahí, ¿sí? Mira lo que me aparece. Me aparece toda esta información que está acá. ¿Sí? Toda la que le pedí recién. No sé por qué ahora me armó 50 y yo había pedido 100, pero bueno, no importa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora esto se convirtió en lo que yo necesito. Esto es un endpoint. Pero ustedes me van a decir, ¿sí? Em, pero bueno, profe, pero ¿dónde está el método que mencionaste? ¿Y dónde está el método que mencioné? Este es la URL a la que yo le tengo que pegar. Y fíjense que es igual a qué esto. Es igual a la es igual a la de, ay, no me sale, Fake Store, es igual a la de, ¿cómo se llama? A la de Dragon Ball, a la de Ricky Morty, es igual. Entonces, ¿en dónde radica la diferencia que yo les mencioné hace un rato? ¿En dónde, cómo cambia, ¿sí? Cuando yo le quiero pedir un put, cuando le quiero pedir un patch, cuando le quiero pedir un get o cuando le quiero pedir un post. ¿En qué momento lo hago eso? Pregunta. Yo a esta URL no la voy a cambiar. La URL es la misma siempre. Lo que importa, ¿sí? Es cómo yo hago ese pedido, ¿sí? Porque yo les dije, dentro del pedido van dos cosas. Va un encabezado, ¿sí? Y va un cuerpo, ¿sí? Entonces, si hay un encabezado, si yo lo mirara desde afuera, vamos a decirlo así, si yo lo mirara desde afuera, todos los pedidos son iguales. Lo que cambia es cuando yo abro ese encabezado. Ah, acá va un post. Ah, acá va un get. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Dentro de esa petición que yo voy a hacer, y acá entramos ya en un lenguaje más técnico, dentro de esta petición que yo voy a hacer, va a estar el encabezado y el encabezado va a ser el que le va a decir al servidor, esto es un get, esto es un post. Entonces vos tenés que mandarlo a este método o a este otro método. Y dentro del body de esa petición, dentro del cuerpo de esa petición, va a ir
lo que necesite en el caso de que sea un get o en el caso de que sea un post. ¿Sí? Sí, es cierto lo que dice Martín. ¿Sí? Si no ponemos nada es un get. Eso es cierto. ¿Sí? Pero bueno, entonces, no pide token. No, no pide. Eh, la de los superhéroes de Marvel. eh, ¿Podemos grabar? Sí se puede, pero lo que pasa es que no es permanente. Ahora lo vemos. La de los superhéroes de Marvel, esa sí te devuelve, esa sí te pide, no te pide un token, te pide un API key, bueno, algo así, es un token, sí. Em, pero sí te pide. Bueno, entonces, listo, yo ya tengo un backend funcionando, ¿sí? Lo tengo hecho con otra cosa, ¿sí? No deja de ser otro producto, pero lo tengo, ¿sí? Funciona. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Es esta URL, ¿sí? La voy a tener que utilizar un montón de veces, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer los distintos pedidos, para hacer las distintas cosas. Entonces, si yo la tengo que utilizar un montón de veces, ¿sí? Porque la URL no va a cambiar. Lo que va a cambiar es cómo yo lo voy a pedir. Nos convendría que, por ejemplo, si trabajamos, ya somos programadores. Exactamente, la pongo en una variable, la pongo en una constante, ¿sí? Porque la URL no cambia, ¿sí? Entonces, yo tengo esto, ¿sí? Que me dice cuáles son los elementos que tiene eh, esta, el imponte este, ¿sí? El create add, el name, el avatar y el ID, ¿sí? Y le suma a eso la información que tengo. Listo, ya lo puedo trabajar. Es más, antes de empezar a laburar, fíjense, yo tengo por acá Postman, ¿sí? Postman es una herramienta súper conocida, o por lo menos la habrán escuchado en algún momento, que el Postman sirve para hacer las veces de front-end, ¿sí? O sea, la inversa a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque si trabajan alguna vez como desarrolladores backend y quieren ver si sus APIs funcionan bien, tendrían que o armar un frontend, ¿sí? Y quizá después le digan, me ha pasado también, que está horrible, vamos a utilizar otra cosa. Entonces, en lugar de eh, armar un, eh, armar un frontend, pueden utilizar una herramienta como Postman. ¿Y qué sirve Postman? Simplemente para probar APIs. ¿Sí? Esperen que yo lo debo tener por acá. Este es, no, ahí sí, Postman Engine. Bánquenme que abra, lo quiero mostrar, pero bueno, pasa siempre lo mismo. Si no es Postman, pueden utilizar dentro de Visual Studio Code, tienen otra herramienta, ¿sí? Que se llama Thunder Client, que hace exactamente lo mismo que Postman, ¿sí? Vamos a probar si funciona alguna de las dos, por lo menos antes de arrancar a escribir código con React, ¿sí? Este es un proyecto de Laravel, así que lo voy a cerrar ahora, pero probemos por lo menos el Thunder Client, ¿sí? Thunder Client es una extensión, hay que instalarla, ¿sí? Esperen un cachito, ahí contesto, espérenme, no se adelanten. Bueno, se toma su tiempo. Qué porquería esto. Bueno, el día que abra les muestro que ustedes acá tienen la posibilidad de crear un nuevo request, un nuevo requerimiento. Si en ese nuevo requerimiento ustedes le pegan la misma URL que vimos recién, ¿sí? Eh, algo está pasando. La misma URL que vimos recién y lo prueban, les va a devolver este mismo formato de JSON, pero en el navegador del Visual Studio Code. Si quieren utilizar Postman, también lo pueden utilizar y Postman es la herramienta, digamos, más profesional que hay para hacer eso mismo. ¿Sí? Esperen que ahí cerró todo. Vamos a ver si ahora abre. No sé qué le pasa a la compu, está como media renegada. Thunder Client.
Si no abre, mientras hacemos el break voy preparando la otra compu a ver si puedo abrir esta. Ahí está, ¿sí? New request, Thunder Client es una extensión, se baja gratuita. Y fíjense lo siguiente, yo le estoy invocando a la API. Fíjense lo que hay, ¿sí? A la izquierda está la palabra get, ¿sí? Si yo hago clic en el triangulito, miren lo que me aparecen. Post, put, delete, patch, head option, este no sé qué es, y custom, ¿sí? Vamos con alguna de las primeras. Si yo hago un send de esto, ¿sí? Me está tirando un not found. ¿Por qué? Porque me está faltando una parte de esto, ¿sí? El product. Vamos a copiarla de nuevo. Me voy a venir ahí, lo pego, send. Perfecto, listo, ahí está. Funcionar está funcionando, mi backend, ¿sí? Y fíjense, lo que mencionamos recién hace un cachitito, ¿sí? Hay una palabra acá que dice status, ¿sí? Y hay un 200 OK. ¿Qué quiere decir? Que el servidor me contestó de manera estándar, me está diciendo, acá tenés la información, te la devolví bien, a mí no me acuses de nada, ¿sí? Entonces, ahí tiene la respuesta estándar del servidor, ¿sí? Si yo vengo acá, vamos a hacer una pequeña pruebita, vamos a sacarle la S, ¿sí? Le voy a decir send. Fíjense qué pasó. Primero el not found, bueno, es bastante elocuente, pero también status 404 not found, ¿sí? Me dice, no lo conozco, no sé quién es, ¿sí? Como este tipo de status, hay un montón, ¿sí? Si me devuelve un 500, quiere decir que la petición llegó al servidor, pero que hay algo mal y no me puede devolver la información. Entonces, fíjense que conocer estas peticiones es importante para empezar a encarar los errores por donde corresponde, ¿sí? Y ahora, si miramos, fíjense que yo tengo header, ¿sí? Y esto es el encabezado que yo les mencioné recién. Tiene mucha más información, ¿sí? Ya lo sé, pero es el encabezado de cómo yo voy a hacer la petición, ¿sí? Fíjense también que menciona cuáles son los allow métodos, cuáles son los métodos permitidos. ¿Sí? Todo esto que está acá no lo vamos ni a charlar porque hay un montón de cosas acá que requieren una explicación muchísimo más amplia, pero fíjense que por lo menos entendemos ahora cómo funciona un backend y en este caso cómo funciona Mock API. Así que en definitiva me está ofreciendo los servicios de un backend. ¿Sí? Si yo vuelvo a la parte donde dice la petición, no solo tengo el encabezado, ¿sí? Sino que también tengo el out, ¿sí? El out no tiene nada porque es algo público. En este out que está acá, ¿sí? Debería estar la información de cómo es, ¿sí? De cómo es la petición, ¿sí? Perdón, de cómo es la autorización para hacer esta petición, ¿sí? Y después acá tenemos el body. Fíjense, el body está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque esta solicitud es del tipo GET. Yo no le estoy mandando nada al servidor. ¿Sí? Si yo le quiero mandar algo al servidor para que guarde, le tengo que poner acá adentro lo que quiero que guarde. ¿Sí? Y tengo que cambiar la petición a la que yo necesito, un post. ¿Sí? Entonces, fíjense que no es magia, todo tiene una explicación lógica y todo funciona porque está todo programado, no es más que eso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer después del break? Vamos a armar un código de React para que consuma esto, ¿sí? Entonces, recién me preguntaba, ¿sí? Recién me preguntaba, vamos a la parte sencilla. ¿Sí? Olvídense de todo lo demás, quedémonos con el get. Si yo tuviese que modificar todo mi trabajo, ¿sí? O todo lo que ya entregué para consumir esto, sabiendo lo que hay ahí, lo están viendo en pantalla, cada uno de los renglones, cada uno de los bloques tiene un ID, tiene un avatar que en definitiva es una imagen, tiene un name y tiene un create at. Bueno, no tiene precio acá. Vamos a suponer que estuviese. Si yo tuviese que modificar todo lo que ya hice, ¿qué debería hacer?
Es pregunta, si a uno. Un fetch nuevo, sí, exactamente. En definitiva, bueno, sí, 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 obvio, no, no. Hay cosas que sí, ya sé, obvio, se puede armar una nueva rama, pero me refiero que si yo lo tuviese que modificar, tendría que decirle primero que consuma esta API y después tendría que decirle donde menciono el ID, hay un ID. Donde menciono la IMG para que me impriman la foto, uso el avatar. Donde menciono la descripción del producto, lo cambio por el name. Y lo levanto y debería levantar. ¿Sí? Está bien. Si hay cosas que no, que no coinciden, como por ejemplo el precio, que acá no tengo precio, bueno, eso lo tendría que sacar, por ejemplo, o poner un dato hardcodeado, qué sé yo. Pero fíjense que no es un gran cambio. Siempre pensando en el get, ¿sí? Ahora bien, después del break vamos a charlar un poquito de esto, pero simplemente les estoy mencionando si lo quisiesen cambiar, qué es lo que deberían hacer, ¿sí? Eh, Parsearlo, ¿por qué parsearlo, Rafa? Apuntar los endpoints. Sí, estamos hablando ahora del get solamente, Anthony, pero habría que cambiar la URL, ¿sí? Si estamos hablando del get. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño, a ver, un segundín, estoy leyendo, algunos me ponen mucho texto y hasta que lo termine de ver. Mirá, o miren, les digo a todos, ¿sí? El proyecto final debe incluir una VM, ¿sí? Es más, recién creo que a un compañero lo preguntó, las consignas para el proyecto están, no me acuerdo, Mancay, desde cuándo, pero están desde hace Desde el bastante. principio de la cursada. Sí, por eso. Las tienen disponibles en el aula virtual. Sí, por eso, véanlo ahí, no es que, que sonó medio feo, re vigilante, no es que no se las queremos pasar, sino que están desde hace rato. Con que incluya un ABM, ¿sí? Yo lo considero que está correcto, ¿sí? Por eso les estoy dando un montón de posibilidades para hacer cosas diferentes y que puedan variarlo, ¿sí? Eh, Pueden dejar el que ya entregaron y crear una solapita aparte, que en lugar de usuarios, perdón, en lugar de productos tenga usuario, ¿sí? Se puede hacer lo mismo. Sí, ABM y CRUD es lo mismo, lo que pasa es que a mí me gusta en español, el CRUD suena muy complejo, el ABM es el clásico ochentoso, noventoso, mejor dicho, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un break, ¿sí? Así descansa un poco la voz y después Dale, empezamos a armar esto. buenísimo. Mm. Pensando. Igual estamos viendo tu pantalla, pero no te escuchamos, ¿eh? Todavía. Y esperen un cachetín que se me estoy organizando con algo, que tengo muchas ventanas abiertas. Vale, no, lo voy a cerrar. Uf, pues yo preparé algo, ¿dónde está? Con mucho código, si no, no vamos a llegar más. Bueno, esto no. Bueno, yo lo que hice, ahora hacemos, esperen que concluyo la explicación, así. Eh, no hay inconvenientes con CORS. Eh, Alguien ahí preguntaba por Axios, ¿sí? Axios eh, es un producto no estándar, digamos,
de React ni de JavaScript, ¿sí? ¿Se puede hacer lo mismo que estamos haciendo con Axios? Sí, en definitiva se podría, ¿sí? Pero obviamente yo voy a tratar de hacerlo con la manera más sencilla que hay, ¿sí? Que es Fetch, pero le vamos a tener que agregar algo adelante, ¿sí? Porque acá, como ya no estamos trabajando en local, o sea, ya no estamos trabajando dentro de nuestro mismo equipo, se puede producir algún tipo de demora, ¿sí? Que haga que necesitemos decirle a React, no avances hasta que esto no esté completo, ¿sí? Ahora le explico, pero para, más o menos para que se den una idea. Em, entonces, Await, Await, vamos con Await. Em, pero antes de ir con eso, explico un poquito, porque hay palabras que acá que ustedes utilizan y que está bien y que aplica, pero quizá confunden un poco, ¿sí? Acá un compañero Rafa menciona CORS, ¿sí? Hay una restricción de los navegadores, ¿sí? Es algo estándar de la industria de Internet, ¿sí? Que un navegador, o sea, sí, vamos a explicarlo de otra manera, que un dominio no puede acceder a los datos de otro dominio, ¿sí? Te tiro algo muy sencillo, muy sencillo. Yo, Adidas, no puedo acceder a las cosas de Reebok, ¿sí? O sea, desde mi dominio adidas.com.ar no le puedo pedir información a reebok.com.ar, si es que existiese, ¿sí? Creo que no está más Reebok en Argentina. Esa restricción es algo estándar de la industria de Internet, ¿sí? Entonces, para yo poder acceder a esa información, le tengo que decir a Adidas que me acepte y yo en mi página de Reebok le tengo que decir a mi propio dominio, mirá que voy a acceder a Adidas, las dos cosas, ¿sí? Le tengo que decir a Adidas que me acepte y yo tengo que configurar que voy a pedir algo de Adidas, siendo Reebok. ¿Sí? Entonces, CORS significa origen cruzado y es justamente eso, es yo siendo Adidas, voy a permitir que me pidan información desde Reebok, ¿sí? Y yo siendo Reebok, si voy a pedir algo a Adidas, voy a utilizar Axios, que es una herramienta similar al Fetch, ¿sí? Puedo hacer a cosas muy similares, pero además puedo configurar a quién se lo voy a pedir para poder hacer esos pedidos de información, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque si alguna vez se tienen que cruzar con algo similar, se van a volver locos porque van a ver que les va a tirar un error el fetch y van a decir, ¿por qué no me dejás? Y es porque hay una política que prohíbe el cruce de información entre diferentes dominios, a no ser que utilice la herramienta adecuada y haga las configuraciones adecuadas, ¿sí? Eh, Vuelvo a lo mismo. Si trato de utilizar analogías lo más sencillo posible, si alguno conoce de todo esto y sabe que es más técnico, bueno, es así. Pero tratamos de buscarle la vuelta para explicarlo lo mejor posible. ¿Sí? Bueno, me voy a venir a esto, lo dejo acá, ¿sí? Total, me sirve, ¿sí? Eh, y vamos a crear un proyectito nuevo. ¿Estoy presentando mi pantalla todavía o ya no? Sí. ¿Están viendo mi pantalla? Ah, joya, joya, joya. Joya. Bueno, buenísimo. Entonces, esperen que vamos a hacerlo acá directamente. Oh, Dios, ahí. Voy a abrir una nueva terminal. Hoy me anda todo lento, no sé por qué. Mientras tanto, yo voy a explicarles algo que vamos a ver hoy. Sí, es una simple instrucción, pero es muy importante que la conozcan. ¿Sí? Hay un compañero que la mencionó o mencionó dos formas, que es eh, que tiene que ver con el async y el await. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos hoy por hoy cuando estamos trabajando con
competiciones que yo le estoy haciendo a alguien que en definitiva podría no conocer, ¿sí? Fíjense que esto que estoy planteando parece una tontería, pero es así. Cuando yo tenía una aplicación monolítica, o sea que todo mi proyecto vivía en el mismo lugar, no tenía este problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi aplicación levantaba y si levantaba yo sabía que me levantaba el frontend, que me levantaba el backend e inclusive que me levantaba la base de datos. Pero hoy ya tengo un problema adicional, que mi frontend podría vivir completamente en otro servidor, en otro lugar completamente aislado, y yo no sé qué pasa en el backend, ¿sí? Porque en definitiva no lo sé. Entonces, tengo que sumar complejidad, como pasa siempre, ¿sí? Primero, voy a tener que manejar, ¿sí? npm create byte, mientras voy creando esto. Por un lado, voy a tener que manejar los errores que puedan surgir y que yo no pueda controlar, ¿sí? Que eso es algo completamente básico. ¿Por qué? Por lo mismo que les estoy planteando. Yo no sé qué onda el servidor que yo quiero utilizar, si va a estar listo, ¿sí? React y JavaScript. Entonces, primero tengo que manejar errores. Y el segundo problema es que, como mi código es secuencial, el problema que yo me enfrento es que React o JavaScript también podría seguir ejecutando instrucciones aun si una ejecución anterior no se finalizó. Entonces, pensemos en algo bastante descabellado o no tanto. Si yo le pido a mi backend que me devuelva toda la información de mis clientes y por alguna razón mi backend se retrasa, ¿sí? Yo podría ejecutar una instrucción que necesite de esa información y arrojaría un error porque no la tengo, ¿sí? Aún si manejo los errores. Entonces, acá entra el concepto de await y async, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esta palabra yo no tengo que concatenar, una cosa es la promesa y otra el resultado. Una promesa es cuando yo pido algo y el resultado de esa promesa es cuando esa promesa se cumple y tengo la información en mi mano. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un fetch, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que tener como mínimo dos dem? ¿Qué sucedía cuando devolvía la información? ¿Sí? Ahora bien, si yo utilizo una white adelante del fetch, ¿sí? La función async lo que le va a estar diciendo es esperar, no hagas más nada hasta que esto se termine de ejecutar. ¿Sí? Cuando se termine de ejecutar, guardar la información acá y de ahí seguir. Fíjense que parece algo súper complejo, pero la explicación es súper básica. ¿Sí? Es simplemente esperar hasta que esto se ejecute. Aunque tire un error o te devuelva el resultado, pero espera acá, no sigas. Entonces, de esta manera, con este await que yo le voy a agregar, ahora lo vamos a empezar a copiar, no se preocupen, con este await que yo voy a agregar, le voy a estar diciendo, mirá que esto sí o sí lo necesito, ¿sí? Esperar la respuesta. Cuando tengamos la respuesta, recién ahí seguimos, ¿sí? CD clase 11 npm install. ¿Se entendió más o menos lo que es una white? Ahora lo vamos a meter igual el código. Estoy hablando un montón, así que ténganme paciencia porque otros días no hablo tanto. Vamos. Creo que voy a utilizar acá. Yo lo hice a la tarde esto. O no, ayer a la noche lo hice. O ayer a la tarde, no me acuerdo ya. npm install React. Bootstrap. Bootstrap. Creo que con eso ya estamos, ¿sí? Pero vieron qué lento que anda. Yo también me sorprende. ¿Qué me equivoqué? React Bootstrap. Ah, me faltó una T. Bootstrap.
Trap. Ahí va. Chin, 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 chin. Por favor, apúrate, que me hace quedar mal. Tengo compu nuevo igual, así que lo que pasa es que tengo que hacer el trabajo más aburrido del mundo, que es configurar todo, pero bueno, ya lo voy a hacer. Uno no es por hacerme el canchero ni nada por el estilo, pero si mi compu funciona bien y en mi trabajo quieren actualizarlas, prefiero quedarme la que tengo que me den una nueva, por todas las cosas que tengo instaladas y las... En serio, ¿eh? No sé si a uno le pasó eso. Configurar los entornos es lo más volante que hay. Bueno, listo, mi proyecto de React está funcionando, ¿sí? Vamos a crear directamente acá ahí va. Bueno, mucho más te falta. Ahí está, ¿sí? Eh, product crud.js, ¿sí? Bueno, como yo les dije, vamos a tratar, obviamente, algunas partes las vamos a escribir y otras partes las vamos eh, a explicar un poco más a fondo, porque si no, no llegamos nunca en la vida, ¿sí? Porque es mucha cantidad de información. Así que vamos a tratar de armarlo así. ¿Ok? Bueno, import React from React, este ya lo tenemos. ¿Sí? Ahí va. ¿Sí? Lo venía acá abajo. Esto lo cierro. ¿Se ve bien, no? ¿O está muy chiquito? Está bien, ¿no? Vamos a hacer así. Sí, se ve Voy a bien. crear acá una const API URL. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque nosotros, en este trabajo, puntualmente, vamos a llamar un montón de veces, ¿sí? A lo mismo, ¿sí? Eh, entonces, ya acá empieza un poco el juego de cómo pensamos como programadores, ¿sí? Si yo hay algo, ¿sí? Y esto es algo que quiero que se recuerden para, sobre todo los que están empezando, para toda la vida, digamos. Si yo hay algo que lo estoy haciendo demasiadas veces, lo estoy repitiendo demasiadas veces, piensen que algo está raro, por lo menos. No digo que está mal, que está raro, ¿sí? Entonces, basado en eso, ¿sí? Me empiezo a pensar en una mejor estrategia. Esta URL que está acá, porque esto es una variable, es un string, acá puedo poner hola mundo, mi nombre, lo que sea. Esta URL que está acá, ¿sí? Yo la voy a utilizar n cantidad de veces. Entonces yo tendría que estar escribiendo la misma URL larguísima n cantidad de veces. Entonces, ¿qué hago? Lo meto en una variable, ¿sí? Si el día de mañana yo tengo que cambiar este dato, vengo a la variable, lo modifico y automáticamente se modifica en todos lados, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, ténganlas en cuenta porque les pueden no salvar la vida, pero sí facilitar la vida, ¿sí? Entonces, yo me voy a copiar esto que está acá, es el trabajo que yo ya hice a la tarde, ayer a la tarde, ¿sí? Pero lo mismo, ¿sí? Mocapi, nada más que creé una API de clientes, ¿sí? Le puse el prefijo barra API nada más, no barra API barra B1, ¿sí? Si yo esto lo copio para verificar si funciona, ¿sí? Y me vengo al Thunder Client que tengo acá abajo, ¿sí? Vamos a pedir un nuevo request del tipo get y pego esto y le doy un send, me funciona, ¿sí? Me devuelve nombres de personas, ¿sí? Y me devuelve, qué sé yo, un avatar, bueno, no importa, no sé ni con qué lo querés, pero no importa. Lo que importa es que funcione, ¿sí? Status OK, ¿sí? Tenemos todo ahí listo, ¿sí? Em, todo esto ya más o menos lo charlamos, así que no lo voy a avanzar, ¿sí? Pero bueno,
simplemente me olvidé de plantearles algo que estaba bueno que les hubiese dicho. Fíjense que si yo me voy a UT, a Bigger, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo para poner el token. ¿Sí? Si tuviese un token, lo tengo que escribir ahí. ¿Sí? Nada, volvamos. Me vengo ahí. ¿Sí? Esto ya está. Sabemos que mi API funciona. Bueno, ya es un gran paso. ¿Sí? Es lo primero que necesito. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Vamos a crear una constante con varios datos, no le den bola a los errores, ya se van a ir yendo a medida que nosotros vayamos transcribiendo el código que voy poniendo, ¿sí? Donde voy a utilizar varios use state, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo hice acá es que haya un formulario modal, ¿sí? Que se abra para poder cargar la información y que después se cierre. Un formulario modal, para los que no lo sepan, es ese formulario eh, bloqueante, ¿sí? Eh, sí, se puede poner un archivo .m, obviamente. Eh, sí, es ese formulario bloqueante que bloquea el fondo hasta tanto yo no escriba o cierre ese formulario. ¿Sí? Es muy útil para que los usuarios no hagan macanas, ¿sí? Eso también ténganlo presente, ¿sí? Después son todos use state para poder validar, por ejemplo, si la API se cargó con tiempo y forma, si no muestro algo, ¿sí? Nada del otro mundo, ¿sí? Vamos a hacer así, me voy a copiar un buen trozo de código, ¿sí? Y lo voy a explicar paso a paso. Tiki, ¿sí? No le den bola a los errores, ¿eh? Yo igualmente a todo esto le fui poniendo un mensajito porque se los voy a subir después y no quiero que se olviden o no quiero que se pierdan, ¿sí? Fíjense que tiene todo ahí arriba un pequeño texto. No sé si todo, pero bueno, una gran parte, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es una carga inicial. Y fíjense la palabra que empieza a aparecer async y await, ¿sí? Esto sirve para hacer lo que les planteé hace un ratito, ¿sí? Yo voy a hacer una carga inicial de todo esto y le voy a decir, pero escúchame, si hay más instrucciones, no hagas nada hasta tanto se complete lo que estás haciendo, ¿sí? ¿Alguien recuerda eh, haber escuchado la palabra siquiera? Porque es algo que yo también lo hago. eh, pero es porque es difícil de encontrar ejemplos sencillos para mostrar, sobre todo a alumnos quizá de un nivel un poco más inicial. Lo que es un callback, ¿alguien más aparte de Rafa sabe lo que es un callback? Bueno, joya, buenísimo. Bueno, un callback es una función a la cual yo le paso como argumento otra función, ¿sí? Fíjense que ya solo la explicación se vuelve difícil de entender. Estamos hablando de la explicación teórica. ¿Qué pasa cuando yo hago un callback? Que el callback necesita que la función que yo pasé como argumento a la segunda función, ¿sí? Se tiene que terminar para que se termine la primera, ¿sí? Entonces, hay mucho de callback en esto. ¿Por qué? Porque yo, para poder ejecutar lo que sigue, necesito que esta función se termine. ¿Sí? Es un tema interesante. Si a alguno le interesa, ¿sí? Fíjense o traten de estudiarlo un poco al tema. Ahí, pónganlo en chat GPT porque hace un par de ejemplos bastante sencillos sobre callback. Y está bueno que sepan cómo funciona, ¿sí? Más que nada porque, ¿cómo lo explico? Me hace recordar mucho a cuando uno trabaja con recursividad en programación. El ejemplo, si uno lo sigue línea a línea, no es tan complicado. Pero cuando uno lo tiene que aplicar en un caso real, ahí se pone como difuso y confuso, ¿sí? Entonces,
en la medida de lo posible traten de pegarle una miradita, ¿sí? Si quieren, no es obligatorio en lo absoluto, ¿ok? Bueno, después lo que hago es utilizo el hook que creamos previamente, el useState, para poner en true el estado de loading, ¿sí? Y acá aparece algo, no sé si nuevo, pero algo que por ahí no es tan habitual que hayamos visto nosotros en lo que vimos hasta ahora, ¿sí? ¿Qué es este try? ¿Sí? El try es la forma en que yo tengo de manejar los errores que podrían llegar a ser externos a mí, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Recuerdan que yo les dije que había errores que el compilador, bueno, valga la redundancia, no compilaba y que eran los más fáciles de ver porque, bueno, listo, escribí mal una instrucción, un método, una función y me dice, che, esto está mal, ¿sí? Es como feo verlo, pero la verdad que está bueno porque yo sé que de ahí no puedo pasar. Tenemos los errores que eh, me dan un resultado que no corresponden, que tengo que debaguear a ver por qué. Y después tengo otro tipo de errores que son los que yo no puedo mapear porque no lo sé, ¿sí? Si el usuario cuando quise hacer una división me puso 5 dividido cero, yo no puedo mapear de antemano más allá de que podamos crear algún tipo de validación, sí, ya lo sé, pero no lo puedo crear, validar de antemano que el usuario vaya a hacer eso, ¿sí? O no sé, que en un campo numérico me ponga su nombre o no sé, que el motor de base de datos esté caído cuando voy a grabar un archivo, un dato, lo que sea. Son datos que de alguna manera me sobrepasan a mí como programador, ¿sí? Pero tengo que buscar la manera de manejar esos errores. Yo no puedo permitir que mi aplicación tire un pantallazo que diga que se rompió y que se caiga todo, que no corra más y que haya que levantar de nuevo la aplicación. Yo lo que tengo que hacer es encontrar una manera de decirle, mirá, esto está mal, lo freno acá, ¿sí? Pero está mal, ¿sí? Y eso se hace con el try catch. El try catch es, voy a envolver el bloque de código potencialmente peligroso a que arroje un error y en el caso de que suceda, con la instrucción catch que siempre viene atada al try, ¿sí? Lo voy a atrapar y voy a mostrar un mensaje más lindo, digamos, ¿sí? Caso puntual, si yo tengo que guardar una información en una base de datos, en el último paso, cuando lo grabo efectivamente, por ejemplo, si trabajan con Java, Java les va a decir, esta instrucción está bien, pero le tenés que envolverla en un try, si no, no lo puedo hacer. ¿Sí? Fíjense qué potente, ¿no? Que potencia los lenguajes de programación, porque no te está diciendo, mirá que esa instrucción está mal, te está diciendo, esa instrucción está bien, pero sí o sí requiere de un try, ¿sí? Bueno, entonces, todas aquellas instrucciones que sean potencialmente eh, posibles de que ejecuten un error, los debería poner en un try catch. En esta aplicación, ya lo están viendo en pantalla, pero díganme ustedes, así yo también tomo un poco de té. En esta aplicación que estamos haciendo, ¿cuál podría llegar a ser nuestro potencial error? ¿Y por qué? Así me dan para tomar un poco de agua, té, algo. Sí, o sea, está bien lo que planteas ahí, pero vamos a algo más sencillo. Que el API no responda, exactamente. Por la cuestión que sea, servidor apagado, me equivoqué. Entonces, cuando yo vaya a pedirle algo a la API, le voy a tener que decir, che, fíjate primero que funcione. Bueno, justamente yo lo que hice es eso, ¿sí? Dentro del bloque try puse la petición que yo le voy a hacer a la API. Fíjense que parece complicado, pero es lo mismo que veníamos haciendo con el fetch, ¿sí? En una constante res,
guardé el resultado del fetch de la URL. Como lo hicimos la vez pasada, nosotros metimos directamente en lugar de la API URL, metimos la URL, que es lo mismo, porque está acá arriba. Queda más prolijo, nada más. ¿Sí? Pero fíjense cómo se facilita todo con el await. ¿Por qué? Porque yo cuando utilizo el fetch común solo, le tengo que atar dos dem. En cambio acá directamente le digo, mirá, esta ejecución, esta promesa, hasta tanto no se cumpla, no sigas. Entonces fíjense cómo en una sola instrucción armé todo lo que yo necesitaba. ¿Sí? Eh, ahora comento algo más sobre el catch, porque es un sí pero no, Rafa, lo que vos pusiste ahí. Em, entonces, yo ya tengo guardado ahí en res lo que me dio la API, ¿sí? Fíjense que esa API me va a devolver, ¿sí? Los datos o me va a devolver una respuesta, ¿sí? Yo lo que hice acá es preguntar si es diferente de OK. O sea, si no dio OK, entonces tiro un nuevo error. Esto es un error, una excepción que estoy tirando y le estoy diciendo, mira, error de tener los ítems. ¿Sí? Si esto no se sucede, entonces me va a guardar en una, en una constante, perdón, la tengo con variable, en una constante data, ¿sí? De nuevo, esperando siempre que se termine de ejecutar esto. ¿Qué es eso que está ahí? Res.json, ¿qué es? Exactamente. ¿Sí? Formatea los resultados porque no me sirven así como vienen. ¿Sí? Bueno, inmediatamente después, ahí voy con el catch, esperen un segundito. E inmediatamente después, utilizando el useState que creamos arriba, porque creamos para varias cosas, le paso el resultado de lo que ya está convertido en un formato que React lo puede entender perfectamente. ¿Sí? Está todo ahí anotado, ¿vale? No copien nada, no me pidan que pegue un texto ahora porque después lo tienen todo para trabajar. ¿Sí? Bueno, todo esto está encerrado en un bloque try. Try significa intentar. Try significa intentar. ¿Sí? Si por alguna de estas razón nada de esto sucede, o sea, este try falla, no lo puedo intentar, va a venir acá y lo va a atrapar el catch. Va a decir, yo lo tengo, no te preocupes. ¿Sí? Y va a arrojar un error por la consola. ¿Sí? Recién ahí un compañero había puesto que hay que poner los distintos tipos o todos los tipos de catch posibles. Cuando nosotros trabajamos con excepciones, ¿sí? Al igual que Java, que en .NET, no estoy muy seguro con PHP, pero bueno, en la mayoría de esos, ¿sí? Todo es un objeto. Todo nace a partir de un objeto padre que se va derivando en objetos hijos. ¿Sí? Yo tengo excepciones puntuales para cada cosa. ¿Qué quiere decir traducirlo al español? Me dirán algunos de ustedes. Que yo le puedo poner, si hay un error de base de datos, mostrame o capturalo con el catch de base de datos y mostrame el error de base de datos. Si hay un error de división por cero, capturalo con el error de división por cero y mostrar el dato. Si hay un error en el tipo de dato cargado en el campo, atrapalo con el error del tipo de dato cargado en el campo. ¿Sí? Lo podría hacer. Pero como todo nace de un objeto padre, yo tengo el catch general, el exception. Entonces, lo que puedo hacer es capturarlo con ese exception y mostrar hubo un error. ¿Sí? No voy a saber de qué es, tengo que debaguear, pero por lo menos lo atrapé, ¿sí? Por eso decía que sí, pero no recién, porque yo le puedo poner un try y le puedo poner un montón de catch, ¿sí? O directamente le pongo uno solo, que atrape el error que sea, y listo, ¿sí? Y después, por último, tenemos un bloque finally, ¿sí?
En este bloque finally, fíjense lo que hice. Si hubo un error, si hubo un error y no se pudo cargar la API, ¿sí? Muestro que hubo un error y que no se pudo cargar la API y finalmente pongo el hook del useState del setLoading en false para avisarle que no se pudo cargar, ¿sí? Piénsenlo así. Si yo me conecto con la base de datos bien, si me pude conectar con una base de datos, pero le pifié el nombre de la tabla, se llamaba clientes y yo llamé a cliente, ¿sí? Yo me pude conectar a la base de datos y me quedó la conexión abierta. ¿Sí? Sí, en C++ seguro, Juli. Y me quedó la conexión abierta, pero la tabla se llamaba de otro nombre, no la pude obtener, entonces tiré un error, pero mi conexión quedó abierta, ¿sí? ¿Qué hace el finally? Es, pase lo que pase, hace esto. Bueno, justamente haría esto en ese caso. Si mi conexión se abrió, pero yo me equivoqué en el nombre de la tabla, y no pude obtener la información, bueno, cerrá la conexión de cualquier manera. ¿Sí? Son técnicas para hacer un desarrollo más organizado y más útil. ¿Sí? Van a encontrarse un montón de veces que el finally no hace falta. ¿Sí? Sí, seguro también tenés razón. Pero debería estar. ¿Sí? A veces en el día a día, también me incluyo en este problema, uno se olvida de estas cosas, pero bueno, después vienen los problemas, ¿sí? Para que esto no dé más error, vamos a tirar el useEffect, ¿sí? Que lo que hace es llamar al fetItem, que es la función esta que está acá. Recuerden que el useEffect es un hook que voy a utilizar especialmente para, para este tipo de cosas, por ejemplo, para consumir una API, ¿sí? No sé por qué me tira error. Bueno, esto de cortar y pegar seguramente en algo le pifié, no se preocupen, después cortamos y pegamos todo, así no hay ningún problema. ¿Sí? Falta una llave, pero si copio y pegué. ¿Me falta unas llaves? A ver, toque sound, ¿eh? Vamos ahí, así no nos marca ningún error porque todavía me queda explicación. Y de paso, tomo un poco de agua. Espero no enfermarme de la garganta. Un año me pasó que tuve que... La única clase que suspendí yo, me quedé sin voz completamente. Fue horrible. No, faltan cosas todavía, así que no se preocupen, no le embole, ¿sí? Si no, después pegamos todo. Bueno, entonces, cierre la llave al final. Sí, pero faltan cosas, por eso, ahora lo hacemos, ¿sí? Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Es, en primer lugar, yo voy a crear una función, ¿sí? Que maneje el evento de un input que cuando yo salga de ese input me actualice, ¿sí? Para lo cual yo tengo que manejar un evento onChange, ¿sí? Esto lo van a ver mejor ahora cuando lo ejecutemos, ¿sí? Yo tengo que manejar un evento onChange, ¿sí? Y hacer referencia a la E. ¿Qué es la E? Es cuando yo me retiro el foco, ¿cómo se llama el foco? El cursor de un input, ¿sí? Se produce el evento onChange. Sí, ahí está, eso no me salía bien ahí. Em, y yo lo que quiero hacer es capturar ese evento para poder ejecutar la acción que quiero, bueno, en este momento hacer. ¿Sí? Ahora lo van a ver, no se preocupen porque a mí lo que me interesa es lo que viene a continuación. Por eso traté de también escribirlo lo más elegante posible. Si se entiende bien y si no me pregunta porque es mucho contenido. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué necesito? Necesito empezar a trabajar con las mismas funciones, ¿sí? Que les mencioné la semana pasada. ¿Sí? Copio, pego. Ahí vamos, con esto que es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Yo tengo una función que la guardé en una constante que se llama create, ¿sí? O manejador del create, handle create, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y fíjense, acá vamos a ver claramente
lo que les mencioné cuando empezamos a hablar durante la clase de hoy, ¿sí? Tengo un bloque try, ¿sí? Con una constante, y esta constante, fíjense lo que hace. Primero hace un fetch, una white fetch a la URL. Esta URL no es mágica, chicos, es la constante que creamos hace un rato, ¿sí? No es más que esto, ¿sí? Y fíjense que dentro de este fetch yo menciono tres cosas, ¿sí? Que son las tres cosas que les mencioné al principio. Le estoy diciendo a este fetch cuál es el verbo en castellano, en criollo, qué es lo que quiero que haga. Le estoy diciendo cómo es el encabezado y le estoy diciendo cuál es el cuerpo. Esas tres cosas son las que yo necesito para que esto funcione. El método es post. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un create. No hace falta Corsa acá, Juli, no nos va a echar para nada Corsa. El método es post, ¿sí? El content type, application JSON, o sea, lo que le estoy mandando es un JSON, ¿sí? Y en el body, la función stringify, no sé cómo se dice, si alguien lo quiere decir, mejor, lo que hace es pasarle un ítem que lo va a convertir en formato JSON, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo cobra sentido, ¿sí? Sí, buenísimo. Yo le iba a decir así, pero no me daba la cara. Todo cobra sentido. Yo entiendo cómo recibe el backend las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como desarrollo frontend? Pedírsela como las quiere, darle el gusto, ¿sí? ¿Por qué les digo que no hace falta el course? Porque como Mock API es una herramienta pública, en algún lado de la configuración de Mock API tiene un aceptar lo que venga. ¿Sí? Aceptar lo que venga de quien venga. Si fuese una aplicación estándar de Internet hecha por nosotros, nosotros tenemos que configurar quién va a entrar y quién no. ¿Qué es lo que tiene MockAPI? Como les digo recién, lo que venga de quien venga, aceptarlo. ¿Sí? Por eso no necesitamos cores, por eso no necesitamos Axios, porque es público, eh, porque justamente la herramienta se creó para eso. ¿Sí? El body lo que hace es, en definitiva, Brian, mandarle la información que necesita. Si volvemos a pensar en el Thunder Client, ¿sí? En este que está acá, para que sea un poco más gráfico, yo ahora, ¿sí? No estoy haciendo un get, estoy haciendo un post, ¿sí? ¿A dónde? A la API que está en la constante. Pero si yo a un post le tengo que mandar información, porque si no me lo va a recibir acá y me dice, ¿para qué querés un post si no me estás mandando nada? Entonces yo, dentro del body, le voy a escribir algo, le voy a poner algo así, corchetes, ¿sí? Dentro de estos corchetes va a haber unas llaves, bueno, ¿sí? Y dentro de estas llaves va a haber un formato reconocido por ese backend, qué sé yo. Nombre, dos puntos, Nicolás. ¿Sí? Coma, y así voy construyendo todo mi formato JSON. ¿Sí? Sería la inversa de lo que vimos recién. Pero bueno, este es el primero de los... sí, todo entre comillas, no lo puse, ¿no? Bueno, todo entre comillas, es cierto. Este es el primero, ¿sí? Después fíjense que todo más o menos es igual a lo que yo les fui comentando. Después tenemos un manejo de errores. Si no lo podés hacer, tirame un error. Todo está dentro de un bloque try. Si todo esto que yo te estoy diciendo no funciona, eh, vas a tener que tirar un error. ¿Sí? ¿Dónde está? Está acá el cacho. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace un error? Me tira un error por la consola, pero a su vez
también me hace un alert, che, no pude crear el ítem, ¿sí? Esto que está acá, handle close modal, es una función que abre y cierra un formulario modal. Formulario modal es un formulario en la que aparece en la pantalla. ¿Sí? Me voy a apurar un poco, así les copio todo y lo tienen para esta semana. ¿Sí? Después, por otro lado, ¿sí? Tenemos una función, después barro con todo, no se preocupen, ¿sí? Olvídense del error. Tengo una función que hace un update, ¿sí? Entonces, ¿es muy parecida? Sí. Igual, no. ¿Por qué? Porque yo le tengo que pasar, ¿sí? A mi API URL, ¿sí? Le voy a tener que pasar un producto, un cliente, un usuario, lo que sea, pero yo acá le tengo que suministrar algún dato para que no se pueda equivocar nunca. Yo le podría pasar el apellido, sí, le podría llevar a pasar los mismos el apellido, pero le cambiaría a todos los que tengan el mismo apellido. Entonces, ¿qué le tengo que pasar? Un dato unívoco, el ID. Ya lo vieron en el listado, no, no se repiten dos. Entonces le pego a uno solo. El método va a cambiar, porque si yo le mando un post, ¿sí? Lo voy a volver medio loco, porque me va a decir, pero no entiendo, vos querés crear un cliente nuevo o un usuario, pero me pasás el ID. ¿Podría llegar a darse? Sí, no es imposible, pero sí, ¿sí? El header ahí pregunta, en este caso puntual, sí, lleva siempre los mismos datos, porque obviamente estamos haciendo una aplicación de prueba, ¿sí? Em, el body sí, lo mismo, le paso todo un objeto completo, ¿sí? Incluido el ID, solamente que en la petición yo se lo estoy especificando. Esto que está acá arriba es la magia interna de Mock API, que es lo que hace cuando recibe esto, que es lo mismo que van a ver ustedes el cuatri que viene. No, no es magia, es programación, ¿sí? Perdón, porque tengo que darle, pues la garganta me está matando, ¿sí? Seguimos. Voy a tener una función que borre, ¿sí? La función que borre es exactamente lo mismo, ¿sí? Es una función que va a recibir algo muy parecido, pero no igual, ¿sí? Ahí te contesto, Antonio, acá un toque. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero borrar algo, ¿para qué le voy a mandar un body si no le interesa? Me dice, decime la ID que querés que borre y yo lo borro, chao. ¿Sí? Entonces fíjense que acá cambia un poco. ¿Por qué? Porque en el cuerpo lo único que le mando es el método, ¿sí? El verbo le mando. Perdón, no le mando el cuerpo exactamente. Lo único que le digo es em, te mando el método, el verbo que necesito borrar y el ID. ¿Para qué te voy a mandar un cuerpo si lo vas a borrar? ¿Sí? Fíjense que no es más que eso. ¿Ok? Y después, tres cosas tengo. ¿Sí? Estas tres cosas que están acá, lo único que hacen, chicos, es abrir y cerrar una ventana modal. Nada más que eso. ¿Sí? No es mucho más que eso. Abren y cierran en función de lo que yo necesite hacer. ¿Ok? Obviamente, esto es un componente de React, entonces esto tiene que devolver HTML y el HTML que va a devolver es todo lo que se va a dibujar en la pantalla más los eventos que produzcan cada uno de ellos, que ya los conocemos. El evento onClick va a llamar a la función openModal, por ejemplo, de tal ventana. ¿Sí? Voy a tener que dibujar una tablita. Entonces voy a hacer lo siguiente, porque esto sí es un montón, pero esto es puro Bootstrap y lo que vimos desde la primera clase. Voy a copiar todo, porque ahora no voy a encontrar nunca dónde está lo que me falta.
y me van a matar a ustedes también, y lo voy a pegar ahí. Y ahí no me debería arrojar error. Listo, estamos bien. ¿Sí? Fíjense que todo esto que está acá parece un montón, pero es puro bootstrap por todos lados. ¿Sí? Bootstrap a lo loco. Em, sí, ahí lo del punto B debería ser así, desde ya se los digo. ¿Sí? Pero no viene al caso y vamos a complicar a otros compañeros. ¿Sí? Eh, no, esperá un toque, Juli, bancame 2 segundos. No me diste tiempo ni de respirar. Bueno, desde ya, como dice el compañero ahí, hay un archivo especial que se llama .env, que todo esto debería estar acá, debería estar ahí, pero bueno, nada, no lo vamos a poner nosotros ahí. ¿Sí? El componente ya está listo. Me voy a ir entonces a mi main, ¿sí? No, que el main, a mi app, ahí va. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto desde ahí hasta ahí. Y acá es sencillo, ¿sí? Lo único que voy a hacer es llamar a ese componente y obviamente lo único que voy a hacer es importar ese componente acá arriba para que no rompa. Estos dos SVG los saco, este CSS lo saco, React from React lo dejo, este lo elimino porque no lo necesito y vamos a probar si esto funciona. ¿Sí? Recuerden que la información no es mágica, viene de la URL que está ahí. No, no está, ¿no? Viene ahí, ¿eh? Vamos a ponerlo como era. Sí, lo instalé, pero no puse el import. Import bootstrap is acá, si no me va a arrojar error. Eh, acá. Bien, gracias chicos. npm render y vamos a ver si funciona. Siempre me olvido de ese import. Levanto y sí, se aprende mucho, chicos, les digo desde ya, y mejor eh, rompiendo cosas. Como decía don Ramón, ¿se acuerdan? Echando a perder se aprende. Bueno, fíjense, acá hay un dato medio loco. Ustedes dirán, ¿de dónde salió eso? Son todos los nombres de las personas, ¿sí? Si yo le doy editar, ¿sí? Fíjense que le podría poner acá Nicolás. O vamos a ponerle acá directamente el nombre, Nicolás. ¿Sí? Actualizar y quedó. ¿Por qué? Porque modificó la información de mock API. ¿Sí? Lo que yo no estoy seguro es si eso dura para siempre o cuánto dura. Por eso les decía al principio que no estoy seguro, mejor dicho, que eso exista. No me creía, Juli, ¿viste? ¿Vieron, chicos? Eh, no estoy seguro cuánto dura. Sí, habría que leer la documentación oficial, pero bueno. eh, según la IA, me parecía como una explicación, qué rápido que escribe Diego, iba a decir, pero claro, según la IA, dice ahí. Digo, miércoles que escriben rápido. No me daba ni tiempo de leer y yo había un párrafo bien escrito. Bueno, eh, esto más o menos es cómo funciona una aplicación de frontend. ¿Sí? ¿Por qué les digo más o menos? Porque, bueno, faltan algunas cosas, obviamente, que tienen que ver con seguridad, que eso es importante. Pero bueno, fíjense que es bastante. ¿Sí? Voy a hacer así, cd punto punto, y voy a preguntar a Git en qué estamos. Y ahora sí, Git status, perdón, Git status no. Git add punto, Git commit -m, clase 11, Git push. Así que ya lo tienen, no copien nada, no gasten tiempo. ¿Sí? Eh, a ver. ¿Podrías crear componentes por separado? Sí, pero yo nunca los creé por separado.
¿sí? Tampoco vi que los crearan, pero se puede hacer por separado, ¿sí? Eh, sí, es más fácil encontrarlo después, pero es verdad. Pero la verdad es que yo nunca lo vi por separado, no les voy a mentir. Eh, pero bueno, sí. ¿Por qué no se podría? Diría yo, ¿no? Así que bueno, lo quieren hacer por separado, pueden hacerlo por separado. Van a quedar más archivos parece más pomposo todo, ¿vieron? Eh, así que bueno. Bueno, si quieren, pueden sumar esto y ya estamos. Como dijo Amancay, faltan un par de cositas para ver, pero ya estamos, ¿eh? Ya pueden armar el trabajo final y dejarlo ahí medio cocinadito. Bueno, me pasó un poquito, perdón, no era la idea, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos eh, la semana que viene. ¿Qué me faltó? Sí, me mandé. Ah, por eso decían de la M. No entendía que decían de la M. Digo, no sé. Ahí va. Me gustan muchas M's a mí. Git. Uy, ahora sí. Vamos. Ahí va. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Descansen. Para aquellos que son Muchas padres, feliz gracias. día. Y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buen Chao, fin. chao. Chao.